Desde el primer momento en que me convertí en madre adoptiva, supe que mi vida cambiaría para siempre. Nunca imaginé que un día me enfrentaría a una situación que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino también mi capacidad para guiar a alguien que, aunque no era mi hijo biológico, se había convertido en una parte fundamental de mi existencia. Todo comenzó una tarde tranquila, cuando el aire estaba cargado de la calma típica después de la tormenta de la mañana. Habíamos compartido un desayuno tardío, y él, mi pacinco de 17 años, se había retirado a su habitación como solía hacerlo después de los fines de semana largos. Yo me quedé en la sala, con una taza de café todavía humeante entre mis manos, escuchando el suave rumor del viento a través de las ventanas abiertas. La tranquilidad del hogar me daba la sensación de seguridad, de control. Pero, como pronto descubriría, la vida tiene formas inesperadas de recordarnos que el control es solo una ilusión. Caminé por el pasillo con paso lento, disfrutando de la sensación de la madera tibia bajo mis pies. Cada detalle del hogar que había decorado con tanto cuidado parecía resonar con una armonía silenciosa, y por un instante me sentí orgullosa de haber creado un espacio donde alguien joven podía sentirse seguro, incluso protegido. Entonces, cuando me acercaba a su habitación para dejar unos libros que había olvidado en la mesa de noche, una sensación extraña me atravesó. Era un silencio demasiado absoluto, como si el mundo hubiera contenido la respiración en el momento exacto en que yo entraba en su espacio personal. Al abrir la puerta, mis ojos captaron una escena que nunca había anticipado. Él estaba solo, concentrado en sí mismo, perdido en un momento íntimo que parecía no tener conciencia de mi presencia. Mi corazón dio un brinco, no por el contenido de lo que veía, sino por la conciencia inmediata de que había invadido un territorio privado, un territorio que necesitaba respeto y comprensión. La sorpresa inicial dio paso a un sentimiento más profundo, preocupación. Este joven, que había crecido bajo mi cuidado, estaba explorando su mundo de manera que yo necesitaba guiar sin juzgar, con firmeza pero con sensibilidad. Me aparté lentamente, cerrando la puerta con suavidad detrás de mí, tratando de ordenar mis pensamientos antes de actuar. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría dañarlo, podría crear una barrera invisible entre nosotros que sería difícil de romper. Necesitaba encontrar las palabras adecuadas, el momento adecuado. Mientras me sentaba nuevamente en la sala, el silencio se volvió pesado, casi palpable. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad, pero también mi determinación de enfrentar la situación de la mejor manera posible. Recordé todas las conversaciones que había tenido con otros padres sobre la adolescencia, sobre los desafíos de guiar a un joven que todavía estaba descubriendo quién era. Ningún libro, ningún consejo externo, podía prepararme realmente para este instante. Era un momento de realidad pura, de confrontación directa con la naturaleza de la adolescencia y la responsabilidad de la maternidad adoptiva. No era simplemente un error o un accidente, era una oportunidad de enseñanza, de conexión, de crear un entendimiento mutuo que fortaleciera nuestra relación en lugar de debilitarla. Decidí esperar hasta que él terminara, respetando su privacidad, pero ya planeaba la conversación que debía tener. Sabía que la paciencia sería clave. No podía permitir que el miedo o la incomodidad dominaran mis acciones. Tenía que ser firme, pero también humana, comprensiva. La vida nos presenta momentos así, inesperados y delicados, que revelan no solo el carácter de los jóvenes, sino también el nuestro. Durante los minutos que siguieron, cada sonido del hogar parecía amplificado. El crujido de la madera bajo mis pies, el leve zumbido de la nevera, incluso el tic-tac del reloj en la pared, todo se combinaba para crear un escenario de tensión silenciosa. Pensaba en él, en su desarrollo, en la persona que estaba formando y en el papel que yo debía desempeñar. Esta no era una lección de moralidad estricta, sino una oportunidad para inculcar comprensión, autocontrol y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Cuando finalmente entré a su habitación unos minutos más tarde, él estaba vestido, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y culpa. No había palabras habladas, pero el ambiente estaba cargado de emociones. Tomé asiento en la esquina de la habitación, manteniendo una distancia respetuosa, y comencé a hablar desde el corazón. Hablé sobre la privacidad, sobre el respeto propio, sobre cómo entender las emociones y la curiosidad era parte natural del crecimiento, pero que ciertas acciones debían manejarse con cuidado y consideración. Lo observé mientras escuchaba, notando cada reacción,
cada titubeo, cada mirada. No era solo una lección, era un puente hacia la confianza mutua. Mi voz era firme, pero no severa, mis palabras eran claras, pero llenas de comprensión. Sabía que cada frase que decía tenía el poder de dejar una impresión duradera, de formar un patrón de comportamiento que podría guiarlo durante años. Cuando finalmente terminé, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente. No había tensión, sino una sensación de entendimiento, un espacio donde la relación entre madre y pacinco podía fortalecerse a través de la sinceridad y la apertura. Él asintió ligeramente, sin necesidad de palabras, y en ese simple gesto comprendí que había logrado algo importante, un primer paso hacia la construcción de un respeto mutuo que sería crucial en los años venideros. La tarde continuó, y aunque los rayos del sol comenzaron a desvanecerse tras las cortinas, la claridad que sentí interiormente iluminaba mucho más que cualquier luz exterior. Supe que esta experiencia, inesperada y delicada, se convertiría en un recuerdo formativo, no solo para él, sino también para mí. Porque la maternidad no consiste únicamente en proveer cuidado físico o seguridad, consiste en guiar, en educar con sensibilidad, en enseñar con paciencia y firmeza, y sobre todo, en estar presente cuando la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas. Después de aquella tarde, algo cambió en nuestro hogar. La rutina continuaba como siempre, pero había una nueva conciencia flotando en el aire, una especie de entendimiento tácito entre mi pacinco y yo. Cada mañana, al preparar el desayuno, cada tarde, al revisar sus tareas o simplemente conversar sobre su día, percibía que nuestra relación se había transformado. No era visible para un observador externo, pero yo lo sentía en cada gesto, en cada mirada, en la manera en que él me escuchaba con atención. Mientras caminaba por la casa, organizando los detalles cotidianos, pensaba en lo delicado que es guiar a un joven que está en la frontera entre la adolescencia y la adultez. Mi mente repasaba mentalmente lo que había dicho la tarde anterior, recordando cada palabra, cada frase que había logrado transmitir sin imponer ni juzgar. Era un equilibrio difícil de mantener, quería que comprendiera los límites y la importancia del respeto hacia sí mismo, pero también quería que se sintiera seguro para explorar y aprender por su cuenta. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en la sala frente a la chimenea. La luz cálida proyectaba sombras suaves en la pared, creando un ambiente que favorecía la introspección. Él permaneció callado, con las manos cruzadas sobre las piernas, y yo hablé sobre la importancia de la autoobservación, de la manera en que nuestras acciones reflejan nuestro carácter y cómo el respeto hacia uno mismo es el primer paso para respetar a los demás. Hablé de la paciencia, de la reflexión antes de actuar, de la manera en que cada elección, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Me sorprendió gratamente notar que me escuchaba con atención, que no había distracciones ni comentarios evasivos. Sus ojos seguían cada palabra, y podía ver el esfuerzo por comprender, por integrar la enseñanza en su propio pensamiento. Era un momento de conexión profunda, un espacio donde la comunicación no era solo verbal, sino también emocional, un puente invisible que fortalecía nuestra relación. Durante los días siguientes, noté cambios sutiles pero significativos. Él comenzó a buscar mi opinión antes de tomar decisiones, incluso sobre asuntos triviales. Sus respuestas eran más reflexivas, sus gestos más considerados. Cada pequeño avance me llenaba de orgullo, pero también de una sensación de responsabilidad aún mayor. Entendí que mi rol no era solo corregir comportamientos, sino también fomentar la autonomía, la confianza y la capacidad de juicio. Hubo momentos en que la tentación de intervenir de manera más directa era fuerte, especialmente cuando veía actitudes que podrían convertirse en hábitos dañinos. Pero recordaba la importancia de la paciencia, de permitirle aprender de sus propios errores bajo la guía adecuada. Sabía que un enfoque demasiado estricto podría generar resistencia, mientras que un enfoque empático y constante construía una base sólida para el futuro. En un día particularmente tranquilo, mientras revisaba algunos papeles en la oficina, escuché un leve sonido desde su habitación. Me detuve por un momento, evaluando la situación. En lugar de reaccionar con alarma o frustración, respiré hondo y recordé que cada paso de este proceso era una oportunidad de enseñanza. Tomé un momento para reflexionar sobre cómo abordar cualquier situación futura con calma, claridad y sensibilidad. Esa tarde, cuando nos encontramos para una caminata por el vecindario, surgió la oportunidad de continuar nuestra conversación.
Caminábamos lado a lado, con la brisa fresca de otoño acariciando nuestros rostros. Hablé sobre la importancia de la disciplina personal, de reconocer los propios límites, de entender que la libertad viene acompañada de responsabilidad. Hablé de cómo cada persona enfrenta desafíos internos y de cómo el autocontrol es una herramienta para la vida, más allá de la adolescencia. Mi pacinco escuchaba, y en sus ojos podía ver la chispa de comprensión, mezclada con la curiosidad natural de su edad. A veces asentía ligeramente, a veces permanecía en silencio, procesando mis palabras a su manera. Era un diálogo sin palabras estrictamente habladas, un intercambio de pensamientos y emociones que reforzaba nuestro vínculo. Por la noche, mientras lo veía dormir, reflexioné sobre la profundidad de esta experiencia. La maternidad adoptiva, me di cuenta, no consiste únicamente en proveer cuidado físico o apoyo material. Es un compromiso constante con el crecimiento emocional, con la enseñanza de valores que guiarán a un joven durante toda su vida. Es la habilidad de estar presente en los momentos inesperados, de transformar situaciones incómodas en oportunidades de aprendizaje y de conexión genuina. Cada día traía consigo pequeños retos, situaciones donde debía equilibrar autoridad y comprensión, firmeza y sensibilidad. Aprendí a observar sin invadir, a hablar sin imponer, a escuchar sin juzgar. Y cada vez que notaba un gesto de respeto o una decisión consciente por parte de mi pacinco, sentía que el esfuerzo había valido la pena. Comprendí que los momentos difíciles, aquellos que inicialmente causan incomodidad o ansiedad, son a menudo los más formativos. Son instantes que moldean el carácter, que definen la relación entre adultos y jóvenes, que enseñan lecciones de vida que ningún libro podría transmitir con la misma fuerza. Cada conversación, cada mirada, cada silencio compartido, se convertía en un ladrillo en la estructura invisible de la confianza mutua y la comprensión profunda. Mientras las semanas avanzaban, la rutina cotidiana se mezclaba con estos pequeños momentos de enseñanza y reflexión. Lo observaba interactuar con amigos, con vecinos, con familiares, y veía cómo las lecciones aprendidas en nuestra intimidad diaria comenzaban a reflejarse en su comportamiento externo. Era un progreso silencioso, casi imperceptible para quienes no conocían la historia completa, pero para mí, cada gesto era una confirmación de que estábamos construyendo algo duradero. Con el tiempo, comprendí que aquella experiencia inesperada había fortalecido nuestro vínculo de una manera que nunca hubiera imaginado. La confianza que habíamos construido nos permitió comunicarnos con sinceridad, sin miedo ni vergüenza, y me enseñó que la maternidad no consiste solo en proteger, sino en guiar con respeto y paciencia. Cada gesto de consideración, cada mirada de entendimiento, era un recordatorio de que los desafíos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, para él y para mí. Mirándolo crecer, sentí una mezcla de orgullo y gratitud. Había aprendido a respetarse a sí mismo, a valorar la privacidad y la introspección, y a enfrentar su mundo con responsabilidad. Y yo, como madre adoptiva, entendí que el verdadero cuidado no siempre se mide por palabras, sino por la capacidad de estar presente en los momentos delicados, de transformar la incomodidad en enseñanza y de convertir la vida cotidiana en lecciones de vida significativas. Al final, lo que comenzó como un instante inesperado se transformó en un vínculo profundo y duradero. Su desarrollo, su confianza y nuestra conexión se convirtieron en un testimonio silencioso de que, incluso en los desafíos más delicados, la paciencia, la comprensión y el amor consciente pueden transformar la vida de quienes nos rodean, dejando una huella imborrable en el corazón.